Bienvenidos a este espacio de la Palabra Santa para el avivamiento matutino. La vida cristiana, la vida de iglesia, la consumación de la era y la venida del Señor. Semana 1, día 2, alimento matutino. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la perfecta certidumbre del entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin Dios, el universo carecía del sentido, estaría vacío. Si no hubiera Dios en el universo, todos nosotros tendríamos que llorar por causa del vacío. El universo sería como un gran recipiente vacío, sin contenido alguno. Es por causa de Dios que existen los planetas. Es por causa que las flores son hermosas y existen animales maravillosos. Y solo por causa de Dios es que existen los seres humanos. Así pues, Dios mismo es la respuesta. Tal vez los ateos digan que afirmar tales cosas es superstición y sin sentido. Sin embargo, nosotros sabemos porque existen los cielos y la tierra. Todas las flores, los cereales, los animales y las aves existen por causa de Dios. El universo existe por causa de Dios. Esto de ninguna manera es una superstición. Lectura para hoy. Nosotros sabemos que Dios mismo es el misterio detrás de este universo y conocemos el misterio de la creación. Conocemos además el misterio de la vida humana y el misterio de la Biblia. Sin embargo, este misterio aún continúa siendo un misterio para muchos cristianos. El libro de Romanos comienza hablándonos en el capítulo 1 sobre los pecadores caídos, incluso sobre las personas caídas en su conjunto, y avanza hasta llegar al capítulo 12, donde nos dice que tales personas han llegado a conformar el cuerpo de Cristo. En cambio, el libro de Efesios es diferente, pues comienza hablándonos de Dios en la eternidad. En Efesios encontramos una expresión particular, el propósito eterno, 3:11. En el idioma griego, este término significa el propósito de los siglos. El propósito de los siglos era un misterio hasta que los apóstoles surgieron. Dios quiso revelar lo más íntimo de su ser a fin de dar a conocer a sus apóstoles el misterio que estaba escondido en él. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿en qué consiste el misterio de Dios? ¿Dónde está Dios? Tanto los judíos como los musulmanes creen en Dios. Hay un solo Dios. Los judíos creen en el Antiguo Testamento y los musulmanes creen en el Corán. El Corán es una imitación del Antiguo Testamento. Todos ellos creen en el único Dios, pero no saben que este Dios es un misterio. Tampoco saben que tal misterio de Dios es Cristo. Colosenses 2:2. Este misterio divino es primeramente el misterio de Dios y luego el misterio de Cristo. Necesitamos leer, estudiar y aún orar los libros de Colosenses y Efesios, ya que en ellos nos es revelado el misterio de Dios, el cual es Cristo. Los judíos tienen a Dios únicamente en nombre, pero no en realidad. Ellos tienen a Dios como misterio, no tienen a Dios como realidad, porque no conocen el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo. Si alguien no conoce a Dios, si aún no ha conocido a Dios, simplemente necesita venir a Cristo, ya que Dios mismo está corporificado en Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Colosenses 2:9. Si alguien no cree en Cristo, no puede conocer a Dios. Si usted no tiene a Cristo, aun cuando afirme creer en Dios, el objeto de su fe será mero término sin contenido. Es decir, usted creerá en Dios como quien cree en un misterio y por ende le será imposible conocer a Dios en términos de su experiencia personal. Le será imposible percibir a Dios, obtener a Dios y mucho menos
internarse en Dios, pues esto solo es posible mediante Cristo. Los musulmanes y los judíos tienen a Dios sin Cristo, pero en realidad no tienen nada, pues Dios mismo está en Cristo. Si usted no tiene a Cristo, tampoco tiene a Dios. Cristo es maravilloso porque Él es el misterio, la respuesta, la definición, la corporificación y la realidad de Dios. Cristo es nada menos que Dios mismo, pero es Dios y algo más. Cristo es Dios y algo más. Él era el pequeño hombre procedente de una región menospreciada, Galilea. Aún así, este hombre es el misterio de Dios. Si usted es ajeno a Él y carece de Él, jamás podrá ver a Dios. Ya sea que usted lo crea o no, Cristo es Dios. Él simplemente es Dios. En este vasto universo, Dios está en Cristo. Donde Cristo esté, allí está Dios. Solo en Cristo podemos encontrar a Dios. Amén.